Desde siempre, el hombre intercambia lo que sobra por lo que necesita, productos y servicios. Así nació el comercio, mucho antes que se inventara el dinero. En ese momento se llamaba trueque. Hasta los niños más pequeños lo practican. El intercambio comercial ha permitido a las personas y a las comunidades vivir mejor. Un ciego de la comunidad quechua de la selva ecuatoriana ha aprendido a imitar a la perfección los sonidos de los animales de la jungla. Acompaña a los cazadores para atraer a las presas y recibe en compensación la parte que le corresponde. Vende un servicio y eso le ayuda a satisfacer sus necesidades. Tanto en el campo como en las ciudades, todos los grupos humanos hacen lo mismo. Cada uno vende lo que sabe hacer mejor, al mejor precio, y recibe una compensación que le ayuda a vivir mejor. Desde tiempos inmemorables, el comercio se ha efectuado entre sociedades geográficamente distantes. Por ejemplo, se han encontrado instrumentos de sílex a miles de kilómetros del lugar donde habían sido tallados. La seda o las especias atraviesan 2 continentes. A veces, como es natural, hay desacuerdos sobre las condiciones del intercambio. Para solucionarlos pacíficamente, cada país tiene sus leyes. Pero cuando el intercambio es internacional, lo que ocurre desde que existen las fronteras, hace falta una ley internacional. Para eso existe y para eso ha sido creada la OMC, para establecer las reglas del comercio internacional, a fin de aumentar la prosperidad de toda la humanidad y resolver los conflictos entre las naciones antes de que generen en guerras. Para dar un ejemplo de la interdependencia de nuestros países, basta desmontar este ordenador. Las materias plásticas son derivadas del petróleo, que provienen del Medio Oriente o de América Latina. El oro de los circuitos electrónicos, de África o de Colombia. El montaje se realiza en Asia. El diseño y los programas informáticos están patentados en Europa o en los Estados Unidos. Los códigos informáticos han sido escritos por programadores en India. Lo mismo ocurre con los automóviles o las lavadoras. Las importaciones de un grupo son las exportaciones del otro y viceversa. El intercambio debe ser equilibrado y equitativo, aunque solo sea para conservar a un socio comercial capaz de pagar nuestros productos. Si un país cierra las fronteras a las importaciones, está incitando a sus interlocutores a hacer lo mismo. Esto reduce sus propias exportaciones y condena al desempleo a los trabajadores que desea proteger. Así ocurrió en 1929. Por miedo a la crisis, los gobiernos de entonces cerraron sus fronteras para tratar de proteger a los trabajadores y a sus mercados, generando un círculo vicioso. Ningún país puede producir todo lo que necesita, y todos necesitan vender lo que producen. Es así como la crisis de 1929, que al principio era solamente financiera, se convirtió en la Gran Depresión. Peor aún, el desempleo masivo y las rivalidades exacerbadas por el proteccionismo nacionalista desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. Para no volver a caer en los mismos errores, en 1948 entró en vigor el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. De este modo, se estableció una red reguladora del comercio entre los 23 países que lo firmaron. Así se llegó a un acuerdo sobre los principios básicos para reabrir poco a poco sus economías según principios simples: no discriminación, transparencia y una voz para cada país. Medio siglo después, la Ronda Uruguay dio a luz una nueva organización internacional, la Organización Mundial del Comercio. En Marrakech, los 120 gobiernos signatarios decidieron ampliar esas normas más allá del simple intercambio de mercancías. La OMC también gestiona los intercambios de servicios, algunos temas de la propiedad intelectual, productos agrícolas y textiles. La OMC propone su mediación para resolver las disputas y regula el comercio con un objetivo de desarrollo sostenible. Año tras año, mercancías por valor de 15 billones de dólares atraviesan las fronteras, casi 2.000 millones de dólares por hora. Esto es posible porque los interlocutores comerciales hablan el mismo idioma, el de las reglas internacionales, y someten los productos y los servicios procedentes del extranjero a normas comunes elaboradas por la OMC.
Es un proceso bastante complejo, lo que explica por qué la OMC es a veces víctima de incomprensión hasta el punto de desatar las pasiones. En 1999, los miembros reunidos en Seattle no lograron llegar a un acuerdo sobre la evolución del comercio en el siglo XXI. En la calle, los manifestantes acusaban a la OMC de poner en peligro el medio ambiente y el empleo, y de perjudicar a los países en desarrollo. Lo cierto es que la integración de las cadenas mundiales de abastecimiento permite a los países luchar contra la pobreza. Las exportaciones agrícolas proporcionan empleo e ingresos para reducir la miseria en las sociedades pobres. Por ejemplo, China ha podido aumentar de este modo el nivel de vida de cientos de millones de personas. La Ronda de Doha, que comenzó en Qatar en 2001, tiene por objetivo precisamente facilitar el acceso a los mercados y reducir las subvenciones agrícolas que distorsionan la competencia comercial. Los países en desarrollo consideran que es un instrumento esencial para la mejora de sus economías. Lo mismo piensan algunas ONGs como Oxfam. Equilibrar los intercambios y ofrecer igual oportunidades para todos sigue siendo la función básica de la OMC. Cada año, decenas de funcionarios públicos de países en desarrollo se forman en los seminarios de la OMC para ayudar a sus países a aprovechar mejor las ventajas que ofrece el comercio internacional. Pero los puntos de partida son tan distintos que esto requiere la adopción de medidas complementarias, tanto en los países ricos como en aquellos en desarrollo, para amortiguar determinados cambios abruptos. Se trata de perturbaciones que no son de ayer y que existían mucho antes que el mundo moderno. Cuando los navíos portugueses llegaron a Asia para abrir la ruta marítima de la seda y las especias, arruinaron a decenas de ciudades prestigiosas que prosperaban en la ruta terrestre, desde Samarcanda hasta Venecia. El progreso conlleva naturalmente esas perturbaciones y una de las funciones de la OMC es pensar en la mejor manera de ayudar a los países a adoptar juntos las medidas necesarias. La organización ya ha comprendido que tiene que explicar mejor los beneficios del comercio y su repercusión positiva para los países en desarrollo, trabajando en colaboración más estrecha con la sociedad civil. Cada año, 2000 participantes en el foro público de la OMC debaten sobre el papel del comercio en la vida de las personas. Detractores y partidarios del comercio tienen allí la oportunidad de intercambiar sus puntos de vista. Sin embargo, a día de hoy, los prejuicios aún perduran. ¿Cuántos ignoran, por ejemplo, que las normas de la OMC permiten a los gobiernos proteger el medio ambiente y la salud pública? Por lo demás, la OMC no es nada sin sus miembros, que son los gobiernos del mundo. Contrariamente a lo que sucede en las Naciones Unidas, donde solo 5 países tienen poder de veto, en la OMC, cada miembro, pequeño o grande, tiene los mismos derechos. Todas las decisiones importantes requieren su asentimiento. El Consejo General, que congrega a todos los miembros, conduce las actividades. Los miembros negocian, solucionan sus conflictos, examinan y controlan constantemente las medidas adoptadas por unos y otros en sus respectivos países. Los miembros dirigen la organización. El comercio une a las personas, facilita una utilización óptima de los recursos y reduce las tensiones entre los individuos. Los países quieren exportar lo que mejor hacen y al mismo tiempo ofrecerles todo a sus consumidores. Sin embargo, también es necesario promover un desarrollo sostenible y coordinado, a fin de que el crecimiento no agote los recursos del planeta. La OMC ha sido creada para alcanzar esos objetivos complejos a través de un conjunto de normas promulgadas por todos y para todos. Una base sólida para nuestro mundo global, en constante evolución, cuyo epicentro radica en Ginebra.
1948. Era el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos estaban resueltos a que el pasado no se repitiera. Evitar la guerra suponía también evitar los errores económicos de los años 20 y 30. Imponiendo barreras comerciales, la gente creía proteger su economía, pero lo cierto fue que la paralización del comercio vino a provocar la ruina económica. Por lo tanto, en 1948 había que recomponer todo el sistema político y económico mundial, y la clave era la siguiente: estabilidad y un cierto sentido de comunidad mundial. Las organizaciones internacionales se crearon para la cooperación económica y la paz. Solo 23 países firmaron el GATT, pero se convertiría en elemento esencial para la seguridad económica mundial. 50 años más tarde, la Organización Mundial del Comercio tiene 132 países miembros. Ha hecho suyas las funciones del antiguo GATT, pero asimismo se ocupa de nuevos sectores del comercio: bancario internacional, telecomunicaciones, invenciones de tecnología avanzada. El GATT puso orden en la jungla del comercio mundial. Es mucho mejor estar en un organismo multilateral en el que los problemas entre países grandes y pequeños se dilucidan en un marco multilateral en el cual cualquier país puede tener aliados que lo apoyen en sus posiciones, que en el trato bilateral que nos retrae un poquito a la ley de la jungla del comercio mundial, donde la relación entre países de distinta fuerza económica hace que el país de menor cuantía se vea un tanto en desventaja. Las normas definían lo que los gobiernos podían y no podían hacer en materia de política comercial. Por ejemplo, los países no podían discriminar entre sus interlocutores comerciales. El GATT vino a ser también un foro en el que los países miembros podían solucionar sus diferencias y negociar la reducción de los obstáculos al comercio. En el marco del GATT se celebraron 8 rondas de negociaciones comerciales de creciente complejidad. Todo esto brindó un clima más propicio para las inversiones y la creación de empleo. En sus 47 años de existencia, el GATT vio cómo desaparecían obstáculos comerciales y cómo el comercio mundial experimentaba un crecimiento sin precedentes. El número de sus miembros, que en un principio era de 23, aumentó hasta alcanzar los 128. La mayoría eran países en desarrollo a los que se dispensó un trato especial para ayudarles a adaptarse a las normas del GATT. En los años 1970, un primer intento serio por revisar las reglas del GATT solamente alcanzó un éxito parcial. Solo algunos países firmaron todos los nuevos acuerdos de la Ronda de Tokio. Entretanto, la economía mundial atravesaba un periodo espinoso debido a los bruscos aumentos de los precios del petróleo y a las perturbaciones financieras. El proteccionismo amenazaba con volver al comercio mundial. Luego, en 1986, ministros de todo el mundo se reunieron en Punta del Este, Uruguay, para iniciar un acontecimiento que iba a transformar el comercio mundial, la 8ª ronda de negociaciones del GATT, la Ronda Uruguay. La ronda duró 7 años y medio y al final participaron en ella 125 países. Vino a ser la más importante y más compleja negociación de la historia. Las negociaciones versaron sobre algunos de los temas más candentes del momento, por lo que los intereses en juego eran muy importantes. Al mismo tiempo hay un sentido de crisis, pero también una respuesta muy responsable a la situación y un deseo colectivo de que el sistema comercial multilateral controle la situación. Durante ese tiempo, el mundo experimentó modificaciones de naturaleza aún más política y económica. Caían los muros de la Europa Oriental y el antiguo bloque soviético, cuyas economías se orientaban hacia los mecanismos del mercado y el comercio internacional. Eran también cada vez más numerosos los países en desarrollo que comprendían lo mucho que podían ganar abriendo sus mercados y participando de manera más amplia en el comercio mundial.
Al final, cuando los ministros se reunieron en Marrakech en abril de 1994, tenían ante sí un acuerdo que representa la reforma más trascendental del sistema de comercio desde la creación del GATT. El acuerdo de la Ronda Uruguay es complejo, pero puede resumirse en dos logros importantes. El primero es la creación de una organización nueva, de condición jurídica plena, la Organización Mundial del Comercio. Creo que es indispensable, tanto desde el punto de vista económico como político, que se asigne a la OMC la función que para ella se prevé en las concluidas negociaciones de la Ronda Uruguay. De no ser así, el mundo en el que rápidamente nos aventuraríamos sería un mundo dividido, de bloques de países en pugna, de esferas de influencia en pos del tipo de ventajas que en otro tiempo condujeron a guerras y enfrentamientos. El segundo logro es que los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio forman un todo con un ámbito de aplicación de amplitud sin precedentes. La primera reforma importante del comercio de productos agrícolas. La reducción gradual de las prolongadas restricciones sobre los textiles y el vestido. Una nueva reducción sustancial de los niveles arancelarios. Las primeras normas internacionales de comercio en el sector de servicios y de la propiedad intelectual. Y un sistema más efectivo de solución de diferencias. Todas las decisiones de la Ronda Uruguay fueron tomadas por consenso durante toda la ronda. Es decir, que en ningún momento hubo un país que al final de los finales se opusiera. Hay flexibilidad. Por ejemplo, a los países en desarrollo se les da más tiempo para adaptarse, pero al final ninguno desiste. No se pierde soberanía por adherirse a la Organización Mundial del Comercio. Esencialmente, la OMC representa un contrato entre países. Pasemos ahora al terreno personal. Yo firmo contratos. No hay duda de que restringen mi conducta, de que limitan mi posibilidad de actuar, pero lo hago porque sus beneficios me compensan. La Ronda Uruguay terminó en 1994, pero las negociaciones no se detuvieron. En 1996, la reunión ministerial de Singapur les dio un buen empuje. En 1997, como resultado de ello, se alcanzaron 3 nuevos acuerdos que abarcan mercados internacionales por valor de billones de dólares. En servicios de telecomunicaciones, en libre comercio de una amplia gama de productos de tecnología de la información, tales como los ordenadores, en servicios financieros como los bancarios y los de seguros. En esos sectores, los productos y servicios serán más económicos, de mejor calidad y de más amplia disponibilidad. En los próximos años, la OMC ha de emprender otras negociaciones. Muchas de ellas son heredadas de la Ronda Uruguay. Otras se añadieron después. Las principales negociaciones nuevas sobre agricultura, servicios y otros sectores están previstas para fines de siglo. La mayor parte de los acuerdos de la Ronda Uruguay serán sometidos a examen. Todos ellos son esenciales para mantener actualizado el sistema. Además, los miembros de la OMC están estudiando las prácticas de competencia y antimonopolio, la transparencia en la contratación pública, las inversiones y otras cuestiones más. Desean comprobar si hacen falta nuevas normas. El volumen del comercio mundial es hoy día 15 veces mayor que hace 50 años. En la mayoría de los países, el sistema de comercio ha aportado una contribución vital al crecimiento económico, al desarrollo y al progreso técnico. En 1950, los Estados Unidos era el país más rico, seguido del Canadá y Europa. El Japón alcanzaba un 6º lugar. Adoptamos una política de apertura y el resultado fue la convergencia. Hoy, nuestros niveles de salario son bastante parecidos en todo el mundo desarrollado. Lo mismo cabe decir de los países en desarrollo dinámicos que adoptaron políticas de apertura y se integraron en la economía mundial. Creo que este es el gran atractivo de un sistema de comercio abierto. Es precisamente un mecanismo para corregir los desequilibrios y las desigualdades que existen en la economía mundial.
Pero junto a esta prometedora situación, la pobreza persiste. A los países menos adelantados les resulta difícil aprovechar los beneficios del sistema de comercio. Mi país, que forma parte del grupo de los países menos adelantados, sigue con interés el proceso actual de mundialización. Estamos persuadidos de que ese proceso, bien conducido, puede fomentar un crecimiento armonioso de la economía mundial, un crecimiento atento a reducir la brecha existente entre países ricos y pobres. Puede hacerse más por ayudar a esos países a ponerse a la par de los demás y más se está haciendo. Recientemente, 26 países mejoraron el acceso a sus mercados para los productos exportados por los países menos adelantados. Ahora es el momento de acometer el problema de los países menos adelantados. Y les aseguro que es posible eliminar la pobreza. La OMC, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales trabajan ahora de común acuerdo para fortalecer el desarrollo de los países más pobres, prestarles asistencia en materia de formación y ayudarles a diversificar y mejorar sus servicios y su producción industrial. La OMC no es una torre de marfil. ¿De qué modo influyen en los procedimientos de la OMC la opinión pública y el sector privado? Por medio de sus gobiernos. Los gobiernos plasman las inquietudes nacionales por medio de negociaciones o debates que trasladan a la OMC. La liberalización del comercio mundial ha tenido efectos prodigiosos de elevación del nivel de vida y de creación de empleo. Sin duda, los desplazamientos de las empresas dan lugar a operaciones de arbitraje. Quizá hay delocalizaciones de empleos en unos casos y creaciones de puestos en otros. Creo que no se puede mantener indefinidamente la dicotomía diciendo se hace todo en el plano nacional, pero se quiere conseguir todo también en el internacional. Tiene que haber algo de los dos. El sistema contribuye a crear empleo. Todos los puestos de trabajo que se han creado en este decenio se deben por una parte al crecimiento. Por otra, el aumento de los salarios ha generado en los mercados un nuevo poder de compra que a su vez ha desarrollado la capacidad de las empresas que se han visto obligadas a contratar personal. Todo esto está encadenado. Se pide cada vez más insistentemente al sistema que tome en cuenta otras cuestiones generales que superan las fronteras nacionales. Por consiguiente, creo que es importante que la OMC mejore su propia capacidad de aprender de la sociedad mundial, porque los retos del siglo próximo son los del pasado siglo y los nuevos retos del futuro. Nos interpela el problema de la pobreza que no desaparece, el de la malnutrición y el hambre crecientes, los nuevos problemas del calentamiento mundial de la atmósfera y de la biodiversidad. Tenemos retos que nos obligan a vivir en un mundo unido. Las normas de comercio dan a los gobiernos plena libertad para proteger su medio ambiente, aplicar políticas sociales que promuevan el bienestar de su población y perseguir todos esos objetivos a través de otras organizaciones internacionales si así lo desean. El cometido de la OMC es lograr que esos objetivos legítimos no se conviertan en un proteccionismo encubierto. Está surgiendo un nuevo consenso en el sentido de que la liberalización del comercio y la protección del medio ambiente no solo son metas compatibles, sino que tienen que ser los dos aspectos de la misma estrategia para conseguir un desarrollo sostenible a escala mundial. De cara al futuro, la Organización Mundial del Comercio afronta varios desafíos. En primer lugar, ha de seguir el ritmo que imponen las nuevas prioridades en un entorno internacional sometido a rápidas transformaciones. Lo que no es menos importante, las nuevas tecnologías de la información hacen que el tiempo y el espacio se contraigan, tendrán para el comercio internacional efectos de grande alcance. En segundo lugar, la OMC tiene que lograr que las normas se apliquen en la mayor parte del mundo que sea posible. Y eso quiere decir que habrá que incorporar nuevos países al sistema, incluso las pocas grandes potencias comerciales que aún están fuera de él, como China y Rusia. En tercer lugar, los miembros de la OMC quieren conseguir que los grupos económicos regionales establecidos por todo el mundo apoyen el sistema mundial.
Y en cuarto término, por ser de ámbito mundial, ese sistema ha de velar por los intereses de los países más pobres, de manera que ellos puedan gozar plenamente de las oportunidades que ofrece un sistema comercial vigoroso y actualizado. Y tal vez el más importante de todos, lograr que el sistema responda a las aspiraciones de la gente en cada uno de los países miembros. Estos desafíos globales no pueden resolverse con imposiciones recíprocas de políticas o valores. Creo que el objetivo principal es crear un sistema universal que englobe a todas las naciones del mundo en un sistema basado en normas, no en un sistema de poder. Sistema en el cual las relaciones se establezcan por las normas que se han acordado conjuntamente y no sean relaciones de poder. Sin duda, es este un objetivo muy revolucionario. El mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 50 años, pero no se han cambiado las opciones fundamentales que se nos presentan. Los gobiernos han aceptado la no discriminación y el consenso como la base de sus relaciones económicas. Han contribuido así a hacer del mundo un lugar más seguro. Hoy en el mundo se habla de libre comercio o libre mercado. ¿Pero alguien sabe qué es el libre mercado? El mercado está en todas partes, en las tiendas donde se vende Coca-Cola, en los hilos que compramos para hacer nuestra ropa, en los radios, en los cigarros que nos fumamos, en la tortilla y verdura que comemos, en las empresas donde trabajamos y hasta en nuestros ríos y nuestras tierras donde habitamos. Desde hace ya muchos años, los gobiernos en todo el mundo promueven la idea de la libre competencia entre empresas, entre las personas, que el libre comercio ordene los precios de los productos que consumimos o vendemos. Dicen los empresarios y los gobiernos neoliberales que mayor libertad al mercado es igual a mayor desarrollo, que si el capital privado invierte en nuestros países, se supone, resolverá los problemas de desempleo, alimentación, salud, educación, desarrollo y hasta el cuidado del medio ambiente. Nuestros gobiernos en América Latina desde hace muchos años han firmado acuerdos, pactos o tratados de libre comercio con distintos países, tratados que han sido una amenaza para las clases trabajadoras y han provocado mayor concentración de la riqueza en unas cuantas empresas transnacionales y en los mismos países ricos como Estados Unidos, Japón y algunos países de Europa.
libre comercio ha venido significando deterioro ambiental, apropiación de nuestros bienes, recursos naturales y hasta de la sabiduría y de los conocimientos tradicionales, y por supuesto desempleo, miseria, migración, etcétera, ¿no? Entonces, libre comercio, esto es lo que significa, sea en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, sea en los tratados entre país y país o en los tratados regionales, significa en realidad la apertura indiscriminada de nuestros países en desarrollo a la intervención de las grandes corporaciones del norte. Nosotros pensamos que todo lo que compramos, quien se queda con el dinero es la persona que nos lo vendió. Un refresco, un kilo de tortillas, una marca de chiles en lata. Pagamos al tendero y ya, pero no nos imaginamos que cuando compramos una Coca-Cola, por ejemplo, la mayor ganancia de ese refresco que compré se va a ir a una cuenta de una gran empresa en Estados Unidos. Quien me vendió la Coca-Cola en la tienda solo se queda con unos centavos, mientras que la gran empresa refresquera cada año tiene ganancias millonarias por producir y distribuir ese refresco en más de 100 países. Por ejemplo, en 1994, la empresa PepsiCo, creadora de la Pepsi-Cola, recibió $28.472.400 de ganancias. Nosotros partimos de la idea de que la economía capitalista no fortalece nuestras formas de organizarnos como comunidades indígenas, como que está rompiendo esas estructuras que hay dentro de nuestra comunidad. Nosotros vemos que esta forma de mercados, de competencias que hay fuera de nuestras comunidades es un poco ventajosa, o sea, porque no estamos igual, no estamos en igual forma, y esto es nuestro reto. También pensamos que las políticas económicas de nuestro país, estemos pobres o no, las definen los mismos gobernantes sin intervención de ningún país. Pero tampoco es tan cierto, pues nuestros países en América Latina cada día dependen más de países ricos, que invaden con sus inversiones y sus productos nuestros mercados locales, logrando lo que algunos llaman un nuevo colonialismo, que empobrece a los productores y a los pueblos. Estamos viviendo una situación muy complicada, extrema pobreza. Los niveles de pobreza aumentan año con año y parece que los gobiernos no se dan cuenta de esto, ¿verdad? Están simplemente siguiendo las directrices que les dan los organismos financieros internacionales y la Organización Mundial de Comercio. En 1945 terminó una de las guerras más grandes del mundo, conocida como la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, los gobiernos de los países que ganaron la guerra, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Australia, entre otros, impusieron un acuerdo internacional en distintos temas. Uno de los acuerdos impuestos es el que se refiere al mercado de mercancías, es decir, la compra y venta de productos entre países. Para eso se crean organizaciones como el GATT, por sus siglas en inglés, que es el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, es decir, los precios y el pago de impuestos de un producto que llega de un país a otro. Este sistema permitía poner límites al ingreso de productos o inversiones de un país a otro. Junto con el GATT se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 1994, el GATT se transformó en la Organización Mundial del Comercio. Con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio forma una triada,
el Banco Mundial proporciona fondos para la reconstrucción de los países. El Fondo Monetario Internacional hace préstamos para evitar crisis económicas y la Organización Mundial del Comercio reglamenta las relaciones comerciales entre países. Lo que ahora sabemos es que estas tres instituciones internacionales se han aliado para promover el libre mercado en el mundo. Promueven lo que llaman la reestructuración de las economías y la libre competencia. Son parte de la ingeniería de dominación que pretende construir una constitución mundial por encima de las constituciones nacionales, donde las potencias económicas y el mercado impongan las reglas a todos los pueblos. La Organización Mundial de Comercio es una nueva institución en la que participan la mayoría de los países del mundo, pero que en realidad, como muchas otras instituciones internacionales, está dominada por unas cuantas potencias económicas. Estados Unidos, algunos países europeos, Japón, sobre todo Estados Unidos. De hecho, la Organización Mundial de Comercio es uno de los principales instrumentos de la llamada globalización. Y como tal, en realidad, como muchos otros escenarios de la globalización, es en realidad una arena de lucha. Se enfrentan en la Organización Mundial de Comercio en una guerra, en una nueva guerra mundial, una guerra por los mercados, una guerra por las inversiones, etc. Una guerra por ver quién impone sus reglas en la llamada globalización. La Organización Mundial del Comercio, también conocida como OMC por sus siglas, en este momento es sin lugar a dudas la organización internacional de mayor peso en el mundo. En la OMC se definen los acuerdos comerciales a nivel mundial. Gobiernos y empresarios se ponen de acuerdo para imponerlo en los países. Todo se negocia a puertas cerradas, en reuniones, por ejemplo, de 20 o 15, 20 países, que los elige Estados Unidos y Europa, y los invitan a ir, les llaman que vamos a tener una conversación informal sobre tal tema. Dicen que van a avanzar un poco las negociaciones. O sea, ahí es prácticamente donde vienen Estados Unidos y Europa y dicen, bueno, nosotros queremos tal cosa, ¿ustedes cuánto ponen? Y a los otros los llevan un poco como para que tenerlos ahí y tenerlos controlados y saber qué van a decir o qué no van a decir. Es en los pasillos, en los campos de golf o en cenas elegantes donde los empresarios llevan a cabo sus reuniones informales para lograr los acuerdos y contratos. Esto ocurre antes de la reunión o durante la reunión general de la OMC, que se realiza cada 2 años. La OMC es crear lo que algunos con mucha razón llaman una nueva constitución mundial, porque los acuerdos de la OMC, por la manera en que están escritas, se ponen por encima de las constituciones nacionales de los países. De hecho, un país cuando firma con la OMC tiene que someterse a tribunas secretas de la OMC que pueden dictaminar que X ley en el país viola los términos de la OMC y tiene que ser reformada. Quienes no adoptan las medidas acordadas por la OMC son sujetos a represalias. Los países ricos,
encabezados por sus empresarios, presionan a los países pobres, ya sea con amenazar el retiro de inversión, cerrar fábricas, cerrar créditos al país, manipular las bolsas de valores locales, hasta apoyar grupos políticos dentro de los países que favorezcan sus intereses. Pero si se imponen todas las medidas que recomiendan la OMC, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, también pueden correr el riesgo de una crisis económica y de alimentos, como le pasa a Argentina, quien vive la mayor crisis económica de su historia. Hoy el pueblo argentino muere de hambre, migra porque no hay empleo en ninguna ciudad, los bancos están quebrados, los ahorros de los trabajadores se perdieron, y los grandes empresarios han logrado tener mayores ventajas para invertir en una economía quebrada que no puede oponerse ya a nada. Las reglas de la OMC han transformado, por ejemplo, las formas en que un país produce sus productos agrícolas y los vende a otros países. Con las reglas de la OMC, ahora cada individuo es responsable de satisfacer los requerimientos de su producción sin el apoyo de su gobierno. Con las reglas del libre mercado, las grandes empresas imponen el precio a la producción, como pasa con el maíz o el frijol. Las reglas de la OMC promueven la idea de que los campesinos locales tienen que ser competitivos con los granjeros de los países del norte, altamente industrializados y con fuertes subsidios de sus gobiernos. Uno de los temas más importantes que están en debate es el de la agricultura. Se quiere meter el tema de la agricultura, pero ahí hay una competencia sobre todo entre Europa y Estados Unidos respecto a los subsidios agrícolas, porque tanto el sector agrícola de Estados Unidos como el de Europa están altamente subsidiados. Son de las cosas que ponen en desventaja a los campesinos mexicanos o latinoamericanos en general. ¿Por qué? Porque el campesino latinoamericano está en la miseria, no recibe apoyos, pero el campesino norteamericano o europeo recibe grandes subsidios. Entonces la competencia es absolutamente desigual, ¿no? En Europa, los gobiernos proporcionan unos 400.000 millones de dólares para subsidiar el campo. En Estados Unidos, el gobierno subió sus subsidios a 180.000 millones de dólares. En comparación, cada campesino mexicano recibe entre 60 y 80 dólares por hectárea en temporada de cultivo o de cosecha. Con la desaparición de los impuestos a los productos de importación, es decir, que vienen de otro país, los productos agrícolas de Europa y Estados Unidos ingresan a los países pobres a precios muy bajos, tan bajos por los grandes subsidios que reciben, que hacen que el campesino local quiebre, como pasa en México con el precio del maíz. Ahí está el precio del maíz, pero no es suficiente para nosotros de pobre. ¿Y cómo vamos a comer, pues? Vestirnos, nuestros hijos tienen escuela, pues no hay más dónde, pues. La monita está casi regalada, cuesta como 4 pesos el kilo. Y para el gran trabajo que nos ponemos, nos cuesta la faina, la maja, todo eso. Y para vender a 4 pesos. Está muy barato. Nuestro producto no sirve para, como que no sirviera para nada. El maíz que viene producido industrialmente de Estados Unidos es más barato, pero al entrar ese maíz a México, lo que pasa es que cada vez menos gente produce maíz, porque digamos, no puede competir porque el precio es más barato, entonces, por un lado, entonces lo deja y hace otra cosa, o porque pues hay una presión, digamos así, y como no puede vender,
porque también pasa eso, que aunque no hay suficiente producción de maíz en México y se importa, también quedan productores de maíz sin vender. Actualmente, mientras que 65 millones de toneladas de granos se están pudriendo en las bodegas de la Corporación Food en la India, porque están buscando un mercado de exportación en donde se puede echar todo a otro país, más de 320 millones de indios no tienen acceso adecuado a la alimentación. Han ocurrido muertes de hambre en diferentes regiones y este fenómeno se extiende por todo el país, mientras que granos excesivos están pudriéndose en busca de un mercado de exportación. Y lo que viene aquí del extranjero, sí, ya no es el natural, digamos, del maíz, sino que ahorita viene una clase de maíz transgénica, pues, de que esa es la que nos viene, pues, amolando, pues, más. Porque nada más para un año viene, pues, usar la clase de maíz, de semilla que sembramos, ya para el siguiente año ya no. Hay que comprar la misma semilla otra vez para que vuelva a dar, producir, pues, igual. Los campesinos e indígenas de Centroamérica ancestralmente han sido los que han garantizado la soberanía alimentaria de los pueblos de Centroamérica. Con esto queremos decir de que han sido los responsables de producir, comercializar estos productos. Pero ahora, con estas políticas de libre comercio, están creando una situación muy grave. La caída de los precios, el recorte de subsidios, la entrada de mercancías de otros países a bajo costo han provocado la destrucción de la comunidad campesina en América Latina. Hay un despojo prácticamente y desarticulación de esta economía campesina e indígena y está provocando expulsión, ¿verdad?, de los indígenas, pequeños agricultores y mujeres del campo a las ciudades o entre ciudades o entre países. El caso de Nicaragua, por ejemplo, que hay alrededor de 500,000 campesinos nicaragüenses en territorio costarricense. Honduras y El Salvador y Guatemala con migraciones espantosas hacia los Estados Unidos. Bueno, una situación muy grave. Sí, se han ido mucha gente, a lo menos ahí de la comunidad, pues en otros años no ha sido así, pero el año pasado y este año pues ha ido bastante gente a buscar trabajos. Algunos se van en la Ciudad de México, otros se van directamente hasta los Estados Unidos, porque saben que allá pues el dinero de Estados Unidos, al cambiarlo aquí en México, pues les conviene mejor. Entonces por eso ellos se van como por los dólares, pues, y pues se van hasta allá. Cuando yo salí del rancho no llevaba ni calzones, pero sí llegué a Tijuana de puritos aventones. Como no traía dinero, me paraba en las esquinas para ver a quién gorreaba los pescuezos de gallina. Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana, yo quería ganar dinero porque esa era mi tirada. Como no traía papeles, mucho menos pasaporte, me aventé cruzando cerros yo solito y sin coyote. Después verán cómo me fue. La caída de los precios en la producción agrícola también lleva a los campesinos a vender sus tierras a empresas transnacionales.
para convertirse en los jornaleros de la misma empresa, ahora para producir cultivos comerciales. Los ejidatarios que poseían esas propiedades, pues lo vendieron a la Pulsar, y ahí pues la Pulsar invirtió por recursos para sembrar creo que plantas de hule, eucalipto y vainillas, no sé qué otro tipo de cultivos. Todo al sembrarlo eso, empezó a pagar la misma gente, ¿sí?, a los ejidatarios para que trabajaran ahí. Y al rato pues les quitaron el trabajo y les compraron sus propiedades, ¿sí? Entonces no sé qué rumbo pues llegaron esa gente. Pero ahí se ve clarito de cómo los engañan fácil. Mucha gente también ahorita, los que tenían sus cafecitos y no están organizados, pues están fuera del lugar, están en otros países, están trabajando también en lugares cercanos donde hay alguna empresa o fábrica, donde quiera, ahí están pasando las gentes, yéndose, saliendo mucha gente, sí, a ganar pues un salario, porque ya la producción ya no alcanza, pues no resulta. Yo creo que realmente si la OMC la dejáramos nosotros, ¿verdad?, que ponga en ejecución sus políticas, yo creo que estaríamos perdidos todos los campesinos del mundo. Porque la realidad es de que la OMC es una organización de grandes agricultores donde están los grandes ministros de los países. Esos son los que definen qué voy a comer yo. No es que yo voy a definir qué voy a sembrar para comer mañana, sino que tenemos que ser como dependientes. Ni la libre competencia ha permitido el desarrollo material de los pueblos y tampoco ha eliminado la dependencia de alimentos en muchos países del mundo. Lo que observamos es que la pobreza avanza rápidamente y que la dependencia alimentaria es cada vez mayor en los países pobres. La conquista de nuestro sistema alimentario por la OMC ha resultado en la concentración de nuestro sistema alimentario en las manos de unas pocas corporaciones transnacionales. Ha destruido a nuestros campesinos, ha destruido la base de la seguridad y soberanía alimentaria de nuestros países. Ha resultado en hombres quienes han sido forzados a dejar pueblos e ir a vivir en ciudades como Bombay o Delhi o la Ciudad de México, trabajando lejos de sus familias en maquiladoras. Estamos convencidos que este modelo económico está agotado, ha tocado fondo, es insostenible definitivamente, y entonces tenemos que ir construyendo propuestas de alternativas nuevas, basadas en principios de solidaridad, de equidad, de humanismo entre los pueblos. Existe la intención de las potencias mundiales y sus corporaciones, dentro de las negociaciones de la OMC, de patentar la vida, es decir, los recursos naturales y los conocimientos ancestrales de los pueblos se han convertido en mercancías y en propiedad privada, o al menos eso pretenden las potencias económicas. Cuando entra el tema de la agricultura, entra otro tema también en la Organización Mundial de Comercio, que suena muy abstracto, que le dicen los aspectos de propiedad intelectual relacionados al comercio, que le llaman, por sus siglas en inglés, le llaman TRIPS. Lo que lograron fue que en todos los sistemas del mundo se impusieran un sistema que antes no existía, que es los sistemas de patentes sobre seres vivos. Nada de lo que estaba vivo se podía decir que era nuevo, que estaba inventado, salvo que lo patentara Dios o alguien así. O sea, no se podía decir que era nuevo, ¿verdad? O que se sabía quién era el inventor.
Ahora con eso de que supuestamente se puede patentar la semilla, patentar la vida, significa que la semilla que antes era herencia de la comunidad, de los agricultores, de los indígenas o de la humanidad, ahora es propiedad de una corporación que puede cobrar su uso. Ahora la semilla va a ser patentada y va a ser más cara. Y además va a ser peligrosa porque probablemente va a ser transgénica. El patentar la semilla es una manera de controlar ya no solo por el mercado, o sea, ya no solo por la cantidad, porque desplazaron a otros o porque fundieron a los pequeños o los obligaron a dejar, sino que todo el que use esa semilla le tiene que pagar a la empresa, se llama una regalía, o sea, por el uso de su patente. Entonces, eso está muy relacionado porque lo pusieron para legitimar la biopiratería, por un lado, de plantas medicinales y el uso de plantas medicinales que antes, por ejemplo, se podían llevar la planta, la podían usar en un medicamento. Ya lo hacían las empresas desde hace muchísimas décadas, siglos incluso. Pero lo que no podían hacer era decir de que cualquiera que use esa planta me tiene que pagar a mí. Ahora sí lo pueden hacer a través de los sistemas de patentes. Otro de los temas en la OMC es el Acuerdo General del Comercio de los Servicios. ¿Qué son los servicios según la OMC? No son los granos, no es la maquinaria. Es, por ejemplo, educación. Es la energía eléctrica, la distribución de agua, la salud. El GATS, que se llama por las siglas en inglés, establece que también deben entrar a libre comercio. Mucho de eso que llaman servicios ha sido adquirido con los impuestos de los ciudadanos de cada país, y en muchos países el presupuesto para que funcione todo esto lo aporta el Estado, es decir, los impuestos y recursos de todos los ciudadanos. Ahora, el que tenga para comprar, tenga agua, compre electricidad, compre educación, ¿no? Compre los servicios postales. Es decir, esa es la idea del libre comercio. Es en realidad quitarle las obligaciones al Estado para pasarle nuestra propia riqueza a los privados y que los privados entonces hagan ganancia con nuestros propios recursos. Ese es el comercio de servicios. Si uno mira el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o si uno mira el ALCA o la OMC, el que redactó el borrador del Tratado de Agricultura fue el vicepresidente de Cargill, la corporación de granos más grande en el mundo, o quien redactó el borrador del Tratado de Inversiones y Finanzas fue American Express. Entonces, cuando estas corporaciones están redactando estos tratados, estos definitivamente reflejan sus intereses. Resultados de las privatizaciones en muchos países han sido el aumento de los precios en los servicios de agua, electricidad, salud, educación, mayor exclusión de las personas con menores recursos económicos, desabasto en localidades pobres, mayor desempleo, entre otros. Acabamos de privatizar nuestras empresas de agua, acabamos de privatizar nuestras empresas de energía. En ambos casos ha resultado en pérdida de trabajo y, sin embargo, el empeoramiento de servicios en el caso del agua. El precio del agua después de la privatización está al doble comparado con los niveles antes de la privatización. En este momento, dos empresas privadas
que es Vivendi y Suez, dos empresas francesas, controlan el agua de 100 millones de personas ya. De 100 millones de personas en el mundo. Controlar el agua, el abasto de agua a 100 millones de personas es no solamente un negociazo, sino que es una enorme responsabilidad y es una responsabilidad que no debe de quedar en manos privadas, porque es el destino de la gente, es algo tan esencial como el aire. El agua es tan esencial como el aire. Nadie puede vivir sin agua. Con las privatizaciones, muchos trabajadores ven perdida su única fuente de trabajo, ven disminuido su salario. Actualmente, con la recesión de Estados Unidos, es decir, la falta de consumo de la población norteamericana, muchas maquiladoras en América Latina han cerrado sus plantas y han emigrado a Asia, porque ahí pagan todavía menos a sus trabajadores, aunque tampoco resuelven el problema de desempleo de estos países. Hemos tenido crecimiento en nuestra economía, pero también hemos tenido la cantidad más grande de gente que migra de mi país. La fuente de empleo más creciente no es el sector formal, la economía formal, sino la economía informal, y eso tiene mucho que ver con compañías que se han cerrado, empresas incapaces de competir con productos baratos que ahora están inundando la economía. Y hasta aquellos que están actualmente empleados se sienten muy inseguros, tanto en el sector público como en el sector privado. Se chantajea a los trabajadores del norte con que si no aceptan rebajar sus condiciones de vida, sus empleos se pueden venir en forma de maquiladoras a Centroamérica, México, etc. Y se chantajea a los trabajadores del sur diciéndoles si no aceptas mantener tus condiciones miserables de vida, entonces nunca van a venir esos empleos, ¿no? Pero ahora el chantaje es peor porque entonces ahora se fomenta la competencia sur-sur. Es decir, a ver quién trabaja por menos, ¿no? Entonces ponen a los trabajadores de Centroamérica, México, Asia a competir a ver quién acepta trabajar por menos, ¿no? Entonces es una cosa, una lógica perversa, terrible, que está dentro de esta lógica de libre comercio. Hemos entendido que como los pueblos indígenas estamos unidos, pero a la vez los mañosos de los ricos, el poder económico, nos han como agarrado el ejemplo y se unen, se organizaron en la Organización Mundial de Comercio para que así los pueblos indígenas quedemos sin esos derechos. Ya ellos nos impongan, y eso ya lo dijeron, ¿no? Que bueno, los mercados internacionales, los mercados lo deciden los que tienen el poder. ¿Cómo vamos a defenderlos? O aquí vamos a hablar, yo creo que aquí estamos hablando de otras cosas más grandes. ¿Cómo vamos a defender esto, lo que hace el gobierno con los otros países? ¿Cómo está globalizando todo eso? Ahora nosotros también creo que lo que mismo vamos a hacer. ¿Y cómo nos vamos a poder unir? ¿Cómo vamos a poder tumbar eso? Esa globalización que se dice, bueno, nos globalicemos también nosotros, porque no hay otra. Si hubiera otra, pues, qué bueno, pues no hay. Entonces tenemos que buscar eso, tenemos que dar esa forma de pensar de cada comunidad, de cada pueblo. En vez de comprar o bien sea la economía, lo trabajemos entre nosotros mismos. Tenemos que entrar en la regla de aquellos para poder trabajar. Entonces, por eso es lo que ahorita nos platicaron,
no lo hace claramente como autónomo, porque hay reglas que todavía respetan ellos y hay muchas cosas que todavía traen de allá en vez de producir y que no entran en la autonomía. Y son cosas que sí se puede hacer autónomamente si es que hay tierra. Por eso la principal base de la autonomía es la tierra, y con la tierra se mezcla en todos los ámbitos, ya sea político, jurídico y lo que es lo alimenticio o lo económico que puede. La tristeza que tenemos nosotros pues, como campesinos es que nuestro trabajo que es pues la agricultura, pues eso es lo que alegamos pues nosotros campesinos, porque es una tristeza que trabajamos casi todo el día y ya cuando estamos cosechando pues no nosotros somos los que vamos a poner precio, ya el precio ya que preguntamos a qué precio van a pagar nuestro trabajo y no debía de ser así. Nosotros somos los que debíamos de poner precio a nuestro trabajo. El gran problema para los grandes poderes es que no han tomado en cuenta a la gente y la gente cada vez más se está dando cuenta de qué tanto en contra de sus intereses van esos acuerdos de OMC, de ALCA, de Plan Puebla-Panamá, que son todos parte de la misma arquitectura neoliberal que cada día más se están levantando y rebelando y declarando su oposición. ¡Viva los globalifóbicos! ¡Viva! ¡Viva la rebeldía! La OMC ha resultado en un derribo completo de nuestras comunidades, de nuestras sociedades, y esta es la indignación moral que estamos empezando a ver, ya sea en la demanda de los zapatistas por los derechos a la tierra, por la alimentación en Chiapas, o en la demanda de campesinos en los Estados Unidos, o el 500,000 de agricultores que han marchado por las calles de la India diciendo: queremos la OMC fuera de la agricultura ahora. La gente se une en redes, la gente se une en frentes de resistencia para que la gente empiece a pensar en una alternativa diferente, donde hay que recuperar sobre todo todos estos procesos de los valores sociales, los valores de solidaridad, de unidad, de fraternidad y la posibilidad de construir un mundo diferente, ¿no? Yo creo que esa es la parte de un efecto positivo, la gente está despertando y yo estoy casi seguro que las crisis económicas, políticas y sociales de cada uno de los países está dando la posibilidad de organización. Ya la globalización nos ha declarado una guerra a los dirigentes de movimientos populares para impedirles avanzar en la globalización.
nosotros no queremos al ALCA. Nosotros, nuestras producciones, ¿dónde va a quedar? Nuestros trabajos, nuestros esfuerzos, nuestras empresas no nos van a ser útiles en nuestro país, porque los ALCAs vendrán con sus etiquetas a poner en los mercados, en los supermarkets, todas las cosas de ellos serán aquí en nuestro país. También las mujeres, por supuesto, hemos estado, que somos sectores transversales en la sociedad, somos mayoritarias y que casualmente nos afecta más a las mujeres que a los mismos hombres, por el mismo hecho, la naturaleza de ser mujer, madre soltera, con un sinnúmero de problemas y además de ser madre, pues, trabajadora a la vez. Entonces, esto pues viene a joder más a las mujeres principalmente, y en Centroamérica pues con mucha más razón. Entonces aquí estamos diciendo, uniéndonos a todos los países latinoamericanos, diciendo no, pues no solamente no, sino ir a revertir todas estas estrategias de trabajo en nuestras organizaciones para hacer jornadas de lucha. Frente a esta amenaza, ha surgido esta gran alianza social continental de muchos movimientos y organizaciones de lo más diverso que están avanzando con éxito, ¿no? Y que por supuesto han tomado iniciativas de movilización, de acción como las que realizamos recientemente en Ecuador, en Quito, encabezadas por la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador, pero que también se expresa en la organización de una consulta popular continental que se está llevando a cabo en estos días, durante estos meses, que arrancó en Brasil la primera semana de septiembre, y en donde más de 10 millones de brasileños participaron en este plebiscito y más del 95% dijeron que no están de acuerdo en que haya ALCA. Solamente los grandes empresarios, los grandes oligarcas están negociando a nivel internacional, ocultando al pueblo. Por eso estamos presentes nosotros, decir no. La próxima reunión de negociaciones de la OMC con los ministros de Economía y los empresarios se pretende llevar a cabo en septiembre del 2003 en Cancún, México. En esta reunión se discutirá si la OMC continúa con negociaciones en otros temas, pero también se pretende llegar a acuerdos generales sobre temas como agricultura, servicios y propiedad intelectual. Ahora en la Organización Mundial de Comercio, que va a tener su reunión en Cancún en septiembre del 2003, lo que está en discusión es si se realiza lo que se llama una nueva ronda de negociaciones. Esta nueva ronda de negociaciones en la OMC significaría darle mayor poder a la Organización Mundial de Comercio. Si en Cancún los ministros y empresarios logran conseguir los acuerdos que pretenden las potencias y sus corporaciones, implicaría darle más poder a la OMC, y es precisamente lo que el movimiento antiglobalización pretende impedir. En el caso de la OMC, lo que es el acuerdo entre la mayor parte de los movimientos a nivel mundial que están participando en esta lucha es que nos oponemos a que exista una nueva ronda de negociaciones de la OMC. Nos oponemos a darle más poderes a la OMC. Nos oponemos a que más temas sean incluidos en la agenda de la OMC, porque entre más temas haya, pues más van a ser afectados los pueblos. Ellos no quieren dejar sin electricidad, sin teléfono y que el agua no la podamos pagar. Mas yo sé por la experiencia que me ha enseñado la vida, no hay mal que dure 1000 años, ni pueblo que lo resista. Creo que Cancún es un buen momento, Cancún es un buen lugar, Cancún es una buena alternativa, Cancún es un buen espacio de reunión, y creo que es importante por todo esto que unamos nuestras voces, unamos nuestros esfuerzos, nos abracemos fuertemente y fuertemente rechacemos todo aquello que nos pretende robar nuestro futuro.
Los latinoamericanos nos vamos a organizar para poder protestar por tanto desbarajuste. El neoliberalismo es el arma más mortal con que el viejo imperialismo nos quisiera aniquilar. A pesar de que el neoliberalismo y las políticas de libre mercado han demostrado su agotamiento y su hipócrita intención de mejorar las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo, las potencias como Estados Unidos se empeñan en seguir expandiendo el modelo neoliberal. Ya nos dicen terroristas y vamos a protestar contra este vulgar modelo que es el neoliberal. Causante de tanto mal para los pueblos oprimidos, con tanto berenjenal, casi que me olvido mencionar el capital con que el PPP es movido, A pesar de todo, en el mundo crece la resistencia y la solidaridad desde los de abajo. Falta mucho por hacer, mucho por construir para detener esta ofensiva neoliberal, pero la sociedad civil en resistencia avanza como nunca antes en la historia. No más poderes a la Organización Mundial del Comercio, no al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, no al Plan Puebla-Panamá, no al Proyecto Amazónico, no al Plan Colombia, no al terrorismo norteamericano y de sus aliados. Sí a la vida, a la naturaleza, a la diversidad cultural, a la dignidad humana y al desarrollo de los pueblos. Aquí, allá, la lucha seguirá. Aquí, allá, la lucha seguirá. ¡Viva los rebeldes de todo el mundo! ¡Viva la vida! ¡Muere la muerte! Nos vemos en Cancún.